Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos en este miércoles 8 de julio un nuevo programa de Imagen Regional. Vamos a ir despacito, porque no sé si fueron los goles que grité ayer, pero bueno, he quedado hoy un poco deteriorada la voz. Acá estamos escuchando en el arranque a Andy Fletcher. El 8 de julio de 1961 nació en Nottingham el teclista británico Andrew Fletcher, uno de los fundadores en 1980 de la banda synth pop Depeche Mode, con los que grabó un total de 14 álbumes. Desde 2004, durante las etapas de inactividad del grupo, actuaba también de DJ. El trabajo más reciente de Depeche Mode fue Spirit, en marzo de 2017. Se extrajo como primer single el tema Where is the Revolution. Andy murió en mayo de 2022 a los 60 años. Andy Fletcher estábamos escuchando. Like a telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things are chance, you need to confess. I will deliver, you know I'm unforgiven. Reach out, touch faith. Bueno, ahí estamos escuchando a Depeche Mode, Andy Fletcher, después seguramente escucharemos algo más. Y hoy es miércoles, estoy ubicado aquí en este sector porque, como siempre, la puntualidad del licenciado Carlos Zubiri, a quien le agradecemos la visita, está de vacaciones en el colegio, bueno, y yo digo, no va a venir hoy, pero cumplió. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Más tranquilo venimos, Tranquilo, ¿no? con Yo digo, será de esto más tiempo para trabajar tranquilo y bueno, arrancamos un poquito más tarde también, por el hecho de no tener clases. Así que, bueno, acá estamos para charlar un poco. Bueno, hay dos temas. Uno, pedido por un televidente que se lo hice escuchar recién, el amigo cura párroco de la localidad de Arias, me dijo decirle al licenciado si podemos tratar este tema. Está muy preocupado por lo que ocurrió ayer en los festejos de Argentina. En Río Cuarto hubo desmanes, hubo violencia, en Patio Olmos también, en muchos lugares se festejó, pero seguramente hay gente que vive de la violencia y aprovecha estos momentos, ¿no? Y dice, tratalo porque dice, no me acuerdo desde hace muchos años que ocurrieran estos casos así de violencia. Y yo le agrego, salimos a festejar ayer y no ganamos nada todavía, ¿no? Entonces como que queremos algo de alegría también los argentinos, ¿no? No sé si... Bueno, y el otro tema, te lo tiro, vos seguramente has traído aquí algo personal, que tiene que ver más con de lo psicológico, con la justicia, lo ocurrido con este hombre que llevaron el homónimo, atestiguar en la causa de los Cuadernos, un hecho inédito en la justicia argentina, ¿no? Después, si querés, lo miramos cuando terminemos ya la parte que nos toca, ¿no? Bien. Bueno, también estamos con un problemita de faringitis, ¿no? De los fríos. Bueno, el título que había pensado para hoy, que había trabajado para trabajar y traer y charlar con ustedes y con la audiencia, es totalmente asociable y se puede presentar como teoría, como pensamiento, como idea vinculada a esta temática que acerca el padre Carlos. ¿De dónde es que padre Carlos? De Arias. De Arias. Bueno, una respuesta, para dar una respuesta por ahí más, no sé si rápida, pero efectiva y como introductoria del tema que tenemos para hoy, ¿no? Que tiene que ver con esto. Nosotros hemos hecho un desarrollo durante nuestros programas donde hemos
tocado temas de salud en general, hemos tocado temas de salud específica, hemos tocado temas políticos, temas de sociedad, temas de educación, temas antropológicos. Bueno, hemos circulado con esta narrativa psicoanalítica que uno tiene como recurso, diferentes temáticas que están vinculadas con todas esas áreas, ¿no? Y si hay algo que hemos resaltado, un amigo mío, conocido por ustedes también, Gustavo Cacharrón, siempre me dice, vos sos el psicólogo de la subjetividad, porque dice, hablas en todos lados y en todos lados hablas de la subjetividad. Yo digo que todas estas temáticas que mencionaba antes están enlazadas con la problematización y con la angustia que de alguna manera desarrollamos los que estamos trabajando en los ámbitos sociales, culturales, de salud, por el nivel de aplanamiento subjetivo que hoy presenta la población en general, o la población de esta hipermodernidad, ¿no? Y tenemos, a ver, Marcelo Viñar decía que la violencia y la agresividad son inmanentes al ser humano, inclusive que están presentes como factor constitutivo de la evolución del ser humano, y que casualmente la construcción de una subjetividad, la construcción de un sujeto, la construcción de una persona que tenga capacidad de detener y demorar la vida instintiva a cambio de ciertas posibilidades de ganancia también, ¿no? Uno renuncia para ganar, o deja o pierde porque sabe que con eso algo va a ganar. Es decir, el psiquismo en realidad, en la evolución que tiene en la primera infancia principalmente, una de las cosas que logra el psiquismo es la capacidad de producir simbolización, la capacidad de palabra, la capacidad de diálogo, la capacidad de conversación, que sirve como simbolización de la angustia, simbolización de todo lo que va ocurriendo en la vida cotidiana, que si es traumático, es feo, es difícil, es dificultoso, la palabra, la simbolización, la puesta en escena de la novela, de la narrativa, sirve como tope o sirve como forma de encauzar ese mundo violento y agresivo, que todos tenemos. Cuando falla la palabra aparece la violencia, y estamos en un mundo hipermoderno donde lo que falla es la palabra, lo que falla es la narrativa, lo que falla es la capacidad simbólica. Estamos en presencia de psiquismos aplanados, con poca actitud reflexiva, y yo sumaría algo más, ¿no?, que tiene que ver con algo que dijiste vos, acoplado a lo que dijo el padre Carlos. En tanta irracionalidad se produce también mayor dependencia. Entonces, por ejemplo, quizás tenga razón el padre Carlos cuando dice que en el 86 o en el 78 esto fue distinto, pero en realidad, bueno, hoy el sujeto es otro y es más dependiente. Cuando digo que es más dependiente, se identifica quizás mucho más masivamente con los ídolos, y cuando esos ídolos provocan una situación de júbilo, aparece con mucho más ímpetu toda esa locura que está puesta en el proceso de idealización de esas figuras, ¿no? Entonces esto de ganar, que no significa ganar un partido de fútbol, porque el partido de fútbol termina y a las 2 horas nos olvidamos si nos fue bien o mal, podemos estar un poco más o menos angustiados, pero sí, sin duda que la sensación que genera el ganar es como que la gente sintiera una especie de reparación interior, como ficción, ¿no? La gente Sí. con cierta banalidad psíquica tiene un proceso de alienación muy importante, de creer que ciertas cosas le dan cosas que no le dan, ¿no? Es como ese minuto de felicidad que Sí, es como que si salimos campeones salvamos la vida, y en realidad, bueno, a las 2 horas tenés que pagar la tarjeta, tenés que pagar la luz, pero el gas. es como un desahogo, ¿no? Hay como una cuestión de identificación con la gloria que nos hace gloriosos un rato, y que en la frustración, porque en un momento estábamos frustrados ayer, y después en el desenlace evacuativo de toda la furia y de la
locura por ganar, aparecen todas estas cosas, estos desmanes de gente que, bueno, que no controla la vida instintiva, no controla la violencia, y que ante una situación de tanto pico afectivo, tanto pico entre la depresión de que nos volvíamos a casa y se volvió a casa Messi, a pasar a la euforia, como esta cosa maníaco-depresiva, ¿no? Sí, De que podemos todo, de que volvemos a ser campeones. Esa euforia, bueno, no todo el mundo la controla, ¿no? Y aparece toda esta cosa que aparece. El título de hoy, yo lo había titulado, no sé si Pedro lo había titulado Hacer un cuento con nuestras desgracias. ¿Por qué se me ocurrió este título? Porque, bueno, estoy estudiando mucho en los últimos tiempos, o reestudiando a Marcelo Viñar. Ando con ganas de hacer una cátedra de Marcelo Viñar en la universidad, y estoy, bueno, revisando todos sus textos. Tengo todo leído, todo resumido, bueno, y de ahí estoy sacando material y cosas. Bueno, un personaje que... ¿De dónde era Marcelo Viñar? Uruguayo. Uruguayo ¿Cuántos uruguayos buenos? de la agrupación Tupamaru. Tupamal. Viñar, Galeano, Mujica, triunvirato perfecto, ¿no? Bueno, Viñar, superlativo, ¿no? Dice Marcelo, asistimos en la actualidad a la desaparición de la comunidad de oyentes. Nosotros tenemos cierto privilegio acá, de que la gente nos escuche y nos manda temas, ¿no? Pero en realidad, en lo cotidiano, es muy difícil poder sostener una comunidad de oyentes, poder sostener una interlocución con gente que pueda hablar y escuchar, que pueda entender lo que escucha, no solamente escuchar. ¿Sí? Yo la vez pasada te dije algo que dije va a ser polémico, no va a ser popular, y siempre aparecen otras interpretaciones que a veces generan malentendidos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Yo le agrego a la desaparición de la comunidad de oyentes, la desaparición también, lo agrego yo, de la comunidad de historiadores y gente discursiva, ¿no? Cuando hablo de hacer un cuento de nuestras desgracias, es que el sujeto posmoderno dejó de poder contar con recursos interiores, psíquicos, de simbolización, de palabra, de narrativa, de cuento, de novela, lo que les pasa. Un tipo se pone eufórico, rompe un vidrio, no puede hablar con otro y compartirla. O lo vemos hoy lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? Totalmente. Después del partido que fue, todo eso. Totalmente. ¿No? Inclusive la agresividad que hay racial con el tema del mundial, ¿no? Desapareció la comunidad también de historiadores, de los contadores de historia. Esto de poder... A ver, ¿qué es lo interesantísimo que tiene una sesión de psicoanálisis? Que la persona vea con una conflictividad, va con una desgracia, va con un dolor, va con una angustia, y encuentra una narrativa que le permite encontrarle sentido a esa angustia, a esa vida, a esa historia, a esa vivencia, a partir de poder construir una novela de su vida. ¿Quién está...? Es increíble que hay gente que se vaya de este universo hermoso sin conocer o sin haber tenido sentido para explicar la novela de su vida. Yo no sé si la gente tiene dimensión de lo que yo estoy diciendo. Hay gente que se va de la vida sin saber quién es y sin tener una causación en su narrativa para poder explicar su novela, ¿no? Entonces, dice Viñar, no hay más novelas, sino que hay historietas, ¿no? La novela implica toda una construcción secuencial de vida, de afectos, de interconexiones, de intersubjetividad, de intrasubjetividad, de vínculo, de relaciones, de ponerle, si querés, para que dejar conforme a todo el mundo, de constelaciones históricas. Mi vida es una novela. Una novela. Claro. No, lo que hay ahora son historietas. ¿Pero por qué no hay novela? Tampoco hay novela, porque no hay que contar. La gente se ha tornado poco interesante. Hoy tuve una nena que la llevan a terapia en un lugar acá cercano. ¿Y por qué me venís a ver? Una piba preadolescente. No sé. Bueno, ¿y quién te trajo? No, me trajo un familiar. Bueno, ¿y qué crees vos que... ¿Por qué crees vos que tu familiar te trajo? No, porque lo mandaron de la escuela. Bueno, ¿y por qué crees vos que la escuela...? Y
Y seguramente no la han mandado porque sí, habrá habido alguna dificultad, pero es como que no podía narrar después con recursos que tenemos nosotros para trabajar, bueno, vamos ayudando a que se genere la demanda. No hay narrativa, ¿no? Y estamos hablando, bueno, una prepuber, pero también en la gente adulta pasa esto, en la gente adolescente pasa esto, en las juventudes. Las secuencias narrativas están sustituidas por el acto o la palabra explosiva. El tiempo necesario, transitivo, para poder narrar qué nos pasa, para poder hablar con otro, para poder conversar. Cuando hablamos de hablar con otro, conversar con otro, toda la implicancia que tiene el otro, ¿no? Acá estamos viendo en el Mundial que el otro distinto, que no responde a mi satisfacción narcisística, o no responde en imagen, en esta cuestión imaginaria, ¿no? A lo que soy yo, es un enemigo a combatir, ¿no? Entonces ahí aparecen todas las cuestiones raciales, toda esta locura que hay en el mundo de gente muy estúpida que sí. Maneja el mundo, que nos pone en discusiones que no deberían existir. Entonces, de repente, lo que aparece en lugar de la secuencia narrativa es el acto como acting irracional, lo que el padre Carlos hablaba en este caso de Río Cuarto, el caso de Córdoba y algunos casos más que seguramente habrá por ahí, sustituidos por el acto y la palabra explosiva. O es acto, con lo cual aparece la acción desmedida y irracional, o es una palabra explosiva, la palabra como evacuación de un vacío que hay necesidad de evacuar. En la evacuación no se ve lo que se evacúa. Esto es como cuando, permítame la audiencia un poco, esto que voy a decir, que no sé si es la hora adecuada, pero es como una especie de evacuación de un vómito, donde no sabemos qué comió la persona, ¿no? Hay como una cosa de soltar indiferenciado, indiscriminado, donde no hay posibilidad de recomponer nada como para poder armar una historia, una novela, ¿no? ¿No podemos llamar la palabra impotencia esto también, no? Sí, pero ni siquiera es vivido como impotencia, porque la persona que se siente impotente tiene la angustia a mano. Y acá lo que genera el espíritu evacuativo, este decir evacuativo sin espesor, casualmente es evitar la angustia. La persona que siente cierta impotencia tiene la capacidad de decir, por acá no va, esto no me gusta, esto me hace sentir mal, esto me frustra, y empieza a hablar de eso. Pero en este caso hay una negación de eso, hay una falta de reconocimiento de esa impotencia, por ende no se narra, no se cuenta, no se noveliza, y aparece el acto, y aparece la racionalidad, y por supuesto lo evacuativo, ¿no? Después el hecho de echarse la culpa a uno con otro, ¿no? Eso debe generar también... Porque vivimos, también la conducta es evacuativa. Esto, si yo proyecto en vos mis problemas, te lo proyecto, te lo transfiero y ahora es tuyo. Entonces de repente las propias insensateces que tengo yo, las propias insatisfacciones, frustraciones, las proyecto. El tema acá es no hacerse cargo de nada de lo que uno pueda responsabilizar. Fíjate que en la definición de salud mental de Gali, él habla de la capacidad, entre otras cosas, pero de la capacidad que tiene el hombre de participar de sus propias responsabilidades en la vida. El sujeto se ha tornado irreflexivo, dice Viñar, y es incapaz de anhelar, explorarse e interrogarse. O sea, un sujeto que vive la vida sin saber quién es, ¿no? No anhela, no tiene deseo. ¿Por qué la locura de vivimos casi la emoción del campeón del mundo con Egipto cuando estamos en los cuartos de final? Porque claro, el anhelo era ganar, y ganar hoy. Y no sé qué va a pasar el sábado, eso es para el sábado. La gente vive hoy. Cuando perdés la capacidad de anhelar, perdés la capacidad de proyectar a futuro. Que quizás, poniendo un ejemplo, perdamos el sábado, sería todo al revés, ¿no? Toda la crítica, todo volcado a que se perdió, ¿no? Sí, somos así. Puede ser. Pero otra cosa, y terrible aparte de anhelar, que es la incapacidad de explorarse, de interrogarse, que las personas no se interroguen a sí mismas, no busquen el sentido que tiene la dinámica de su vida. Una vida, decía Sócrates, una vida sin sentido no vale la pena ser vivida. Hay mucha gente que vive porque dura.
hay mucha gente que vive porque dura. Porque no se muere. Porque no se muere, pero no vive. ¿No? Se sostiene porque su biología se lo permite, lo sustenta, pero no tiene vida. No. Una persona que no tiene capacidad de contar la historia de su vida no ha vivido, o da la sensación de que no ha vivido, o lo transcurrido en su vida no ha sido lo suficientemente emocionante como para hacer ligazones en todas las ecuaciones de su vida que le permitan volver a cada momento a ver qué mejor condición de envejecer que la de poder contar una historia. Hay un elemento de salud mental para la vida adulta, la vida del anciano, que es la capacidad de producir un lugar de consultor. Pregúntenle al abuelo, el abuelo que cuenta una historia, que cuenta una novela, que cuenta una forma, que cuenta una manera de vivir, que cuenta el cuento, la narrativa. Bueno, y eso no se usa más. Volver a hablar, volver a dialogar con la gente, volver a conversar. Que te lo cuente el abuelo. Yo, mira, recién tuve 2 minutos, fui a averiguar acá al centro de Ledesma, estuve viendo por un negocio ahí, y hablamos 2 minutos de negocio y después tuvimos como 1 hora hablando de cosas de la vida. A mí me encanta, yo me quedo un rato. Mi señor se enoja, ¿qué te quedaste hablando? Yo voy a comprar carne y demoro 1 hora. Claro, tengo una carnicería en la hora esquina. arriba del auto, clavada ahí. No, yo salgo Bueno. solo. Voy a buscar carne en la esquina de mi casa porque me quedo a hablar con la gente, dialogar con la gente, usar el humor, recordar una historia, recordar un momento, recordar una vivencia. No sé, vivir, en definitiva, ¿no? Vivir. La gente cree que vivir es sumar rentabilidad. Y está equivocada. Está equivocada. Cuando vos te vas al cementerio o te vas a la casa velatoria, no se juntan para contar cuánto vos tenés rentabilidad, se juntan para identificarse a partir de tus historias. Y eso es muy importante porque la gente que queda viva se queda identificado con vos a través de esa historia y te da vida. ¿Sí? Bueno, es para otra charla eso, pero bueno. Sí, sí. Hay un ejemplo de Anthony de Melo de eso, ¿no? Que en el cementerio todos los huesos. Fíjate otro concepto importante y voy a ir con una conclusión que le va a tener mucho interés para el padre Carlos. Por eso te decía que está enlazado el tema, ¿no? Dice Marcelo Viñar, aparece, y esto es trágico, yo lo leo y cada vez que lo estudio, lo miro, lo veo en los pacientes, lo veo en la gente, pero el paciente de última, yo digo que los pacientes son mis ídolos, son los grandes valientes de esta historia, porque son la gente que dice, me duele, me molesta, me preocupa, me pone impotente, voy a ver qué pasa. Y van y consultan y se ponen a hablar con un tipo extraño, que somos nosotros, y de repente le va encontrando sentido a su vida, ¿no? Pues empieza a narrar, empieza a contar, empieza a conversar con otro, empieza a poder escucharse a partir de escuchar al otro. Bueno, historia muy linda, ¿no? Pero dice Viñar, la angustia queda desmentalizada. La angustia queda desmentalizada. Es decir, el sujeto posmoderno saca de la mente la angustia y la manda al cuerpo, la manda al acto, la manda a la palabra evacuativa. No nos dejamos en la mente el tiempo necesario para poder procesarla. La angustia, señores, es la luz roja del auto. Vos cuando se prende, tenés que tener cuidado, tenés que fijarte, revisar el capó, revisar el agua, el aceite, algo, pero es una señal. Es muy importante que aparezca, es muy importante que se prenda. Hoy con los autos modernos, las computadoras te avisan todo, bueno, son la angustia. Y al desmentalizarla, no la tenemos mentalizada, cuando no tenemos mentalizada, la angustia no aparece como angustia, aparece como acto, aparece como palabra evacuativa, aparece como irracionalidad, y como pasaje al acto, ¿no? Como pasaje al acto, generalmente, como la violencia, todo esto que decía el padre. Pareciera ser que de esta manera, o con este tipo de semblante de la vida cotidiana, quedan 2 posibles soluciones. Yo diría 3, me sumo, pero lo que vemos son 2. Una es una salida rápida para la angustia, que es la psiquiatrización pastillera, ¿no? Que nadie tenga angustia, a una pastillita, desaparece la angustia y desaparece la persona también, ¿no? Ya no es el mismo sujeto, es
Empieza a tener una droga encima que lo va a tranquilizar, lo va a dopar, lo va a estimular, es decir, hay una pastilla para cada cosa, ¿no? La experiencia mágica pastillera de la psiquiatrización. Dije psiquiatrización, no dije psiquiatría, ¿eh? Hay psiquiatras muy atinados. Pero el psiquiatra es que te da la pastilla. Perfecto. Pero hay psiquiatras que medican para conservar al sujeto y hay una empresa química que duerme el mundo. ¿Sí? Que duerme el mundo. ¿Por qué? Aparece esto como recurso necesario para calmar al mundo. Y el mundo no necesita calmarse, el mundo necesita pensar. Si yo te dopo y te dejo sin mucha conciencia, bueno, puedes pensar sobre tu historia, no puedes hacer una novela. No puedes escribir tu novela dopado. Si la opción de la psiquiatrización pastillera no es la opción principal, bueno, aparece la otra que es la judicialización. La judicialización. Un festejo dejó más presos que se judicializa, porque todo es violencia, todo es locura, todo es... mucha gente llega a terapia por orden judicial. Yo tengo por lo menos... y debo tener un 30, 35%, 40% de pacientes que tienen hoy por hoy en mi consulta que tienen una orden judicial. Salen de una situación judicial o están entrando y todos le piden un control judicial. Porque todo, aparte, ninguna situación inclusive privada y doméstica se resuelve en la vida doméstica, no hay más diálogo. ¿No? La mujer o el hombre resuelven esto yendo al juez de paz o yendo a un fiscal y me miró mal, no me gritó, me cerró la puerta fuerte, me pegó, no sé lo que fue, lo que sea. Se judicializa la vida cotidiana. Hay tanta irracionalidad, hay tanta dificultad por poder pensar juntos, hay tanta dificultad por poder pensar juntos que aparece el paso al acto, la tranquilización psiquiátrica pastillera o la judicialización como recurso que termina, bueno, obviamente, si aparece la justicia, tiene que quedar en el molde. ¿Y el tercer paso? ¿Qué iba a decir? Y producir más espacios reflexivos, grupos de ayuda, grupos de palabra, grupos terapéuticos, más espacios para los trabajos terapéuticos, más prevención, más uso del psicólogo, no para los grandes tratamientos, sino para atender consultas específicas. Yo anhelaría trabajar menos en tratamientos largos y más en consultas específicas que lleguen a tiempo antes de que tengamos que instalar un tratamiento. La prevención. La prevención. Creo que ha sido muy claro, Carlos. Yo no sé si, bueno, que Pedro lo prepare ahí, le voy a dar tiempo, si esto tiene que ver con el psicoanálisis, con la política o con lo que está ocurriendo en nuestro país. Un ejemplo, yo creo que todo tiene que ver con todo, porque hablamos de la violencia, hablamos de lo que ocurre, de la psiquiatría, de los problemas que cada uno tiene, de esto de largar, y después vemos los ejemplos, ¿no? Porque de ahí nos valemos para vivir. Si tenemos ejemplos malos, vamos a copiar los ejemplos malos, ¿no? Y ahora ha pasado un caso en la justicia, en la causa Cuaderno, que no quiero politizarlo el tema, sino lo que ocurrió, donde el tribunal que preside la sala se equivoca de persona. Esto yo no lo vi nunca en la Argentina. A ver, ¿vos crees que hablemos de todo lo que yo hablé recién? ¿Lo querés llevar a la justicia? Pasa exactamente lo mismo. Claro. Las situaciones irreflexivas y digamos, de dificultad para detenernos en la rigurosidad de los hechos a partir de estudiarlos, de analizarlos, se ha perdido. Y se ha perdido el nivel de responsabilidad. Vos dijiste una cosa recién muy interesante que es la palabra modelo. Nadie se sitúa en el lugar de modelo. La justicia debe ser modelo. Claro, bueno, a eso. Entonces, un oficial de justicia no debería cometer los errores infantiles, claro, ni debería judicializar ideológicamente un sistema judicial.
Por el sistema judicial está muy ideologizado, ¿no? Ideologizado en función de la política, ideologizado en función de algunas agrupaciones sociales, o sea, y nosotros que trabajamos dentro a veces, algunos, no es mi caso, pero quedan presos, por no ser tan reflexivos, quedan presos de esa ideologización y terminan analizando los casos. En lugar de analizar lo de la ciencia, lo analizan de la ideología. Esto ocurrió. Lo vemos, así le damos. Le erraron a un testigo en la causa Cuaderno, citaron a un homónimo. Se equivocaron de Juan Carlos. Lo interesante es escuchar cité el video, Pedro, por ahí abajo estaba el video lo dejó sin palabras. Pregúntale si trabajó en AFIP o IARCA. No. No, año 2018 trabajó. No. ¿Puedo aclarar algo? Que me equivocaron de Juan Carlos Santos. Bueno, le pido disculpas. Señor presidente. Bien. Cuando lo consultaron cuando fue, digamos, contactado para prestar declaraciones de marco de juicio y le explicaron los motivos de la citación. No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija, me tuve que volver para esto. Bueno, ¿usted hizo alguna manifestación vía WhatsApp para ver si podía aclarar esta situación? Pregunté de qué se trataba y me dijeron que no me... Bueno. No saben qué decirle. Usted dijo el contador público y nunca trabajó en la FIP. En la FIP, bueno, en DGI creo que fue en el año 79, estuve 3 días y me fui. Bueno, entonces, si no se trata de... Increíble, ¿no? El señor Santos, que el tribunal pretende escuchar en este debate oral y público, le voy a pedir las disculpas del caso y pedir que se retire. Evidentemente hubo un malentendido y, vamos, no se pudo solucionar antes de que usted quedara presente en esta sala, producto de que, bueno, evidentemente usted tampoco hizo saber al tribunal alguna circunstancia que permitiera que esto se aclarase antes de que... Perdón, lo pregunté y me contestaron que no me No, podían dar sin duda información. no le pueden dar información puntual de la causa, pero, digamos, alguna circunstancia que hubiese permitido que usted haga saber al tribunal que no se trataba de la persona que era conmutada. Bueno, no hay ningún problema, señor Santos, le pedimos disculpas. Evidentemente esto fue un error producto de un homónimo. Así que, bueno, le pido que se retire. Que tenga buenas tardes. Buenos días. Podría preguntarle si trabajó en AFIP o IARCA. No, creo que no pasó nunca en un caso Bueno, así, ¿no? a ver, primero, hay una ausencia de interlocución, ¿no? Fíjate, inclusive, creo que no sé si es el fiscal o el juez el que está hablando, Ese era el juez, ya insiste en decirle: usted no notificó que usted no era. Y cuando a vos te llega una citación judicial, nadie te explica para qué te llega. Te dice, es más, sírvase presentarse, si no tiene... hasta Sí, te lo ofrecen. que yo veo es que no le llegó una cédula de notificación. Bueno, ¿no? con más razón, ¿no? Eh, Pero bueno, fue tomado. Por eso, todo muy irregular, todo muy falto de rigurosidad y falta procesal. cuando los querellantes Claro, preguntan, pero, ¿no? por eso, pero muy típico de, independientemente de este caso, yo también lo he visto No, bueno, mucho. pero- Yo lo he visto mucho esto en la justicia, lo he visto mucho. Yo ando mucho por los pasillos. Esto es una causa. Bueno, pero es una causa como cualquier otra. Pasa siempre esto. Pasa siempre. Porque tenemos un hombre, a ver, lo vamos a decir hasta el hartazgo, Luis, acá. Tenemos un presente, ya no es el futuro, es un presente con un sujeto con poca densidad psíquica. Entonces, así como hay poca calidad gubernamental, hay poca calidad de jueces, hay poca calidad de fiscales, hay poca calidad de docentes. Estamos en un mundo con una sintomatología de precariedad psíquica. ¿No? Hoy hablaba con sí. un colega, recordábamos una historia esto de recordar historias, ¿no? Y yo le decía que
Yo tuve la suerte de estudiar en la década del 80, que fue una suerte porque en la década del 80 se hizo una reforma, se intentó hacer una reforma universitaria o continuar la que se había empezado en el 55 al 66. Del 66 en adelante hubo toda una serie de contratiempos en este país que hasta el 83, que vuelve la democracia, no se restablecieron muchas cosas, por ejemplo en el ámbito de la educación. Entonces yo entré a la facultad en el 83, vuelve Alfonsín, en el 84 se reabre la facultad, y en el 86 ingresamos nosotros y en ese año se cambia el plan de estudio. No solamente se cambia el plan de estudio, sino que ingresa en esa época Vicente Gali, amigo de SAP, como secretario de Salud Mental de Alfonsín y lleva adelante una reforma en todo el país de todo lo que eran los servicios de salud mental, los hospitales, lo empieza a desarrollar, los cambios de estudio en la universidad, el cambio de estudio en la Facultad de Psicología. Nosotros estábamos participando en toda esa época. Y participábamos ayudando con los servicios, participábamos en las cátedras, se estudiaba mucho, se leía mucho. Teníamos un transcurso o una cursada de materia que era infernal, pero era hermoso. Y hoy le das un pibe para leer, a ver, si vos le das un pibe para leer estas 3, 4 estos 4 apuntes que yo puse acá yo con este apunte, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 renglones, te hice un programa, ¿no? Hay gente que llega a rendir un examen final con estos 10 renglones, ¿no? Y no a lo mejor la calidad que intentamos darle a este programa. Entonces, la gente no lee más, la gente es irreflexiva. ¿Por qué irreflexiva? Porque no tiene internalizado, identificado, ligado en su interior experiencias novedosas, extraordinarias, de modelos de vida que le permitan tener una densidad psíquica, una consistencia psíquica. Entonces estas cosas van a seguir pasando. Carlos, se nos va el tiempo. Sí. Y te agradezco muchísimo. Tendremos más. El aporte, ¿no? Tendremos más el miércoles que viene. A la gente que tenga algún tema, por supuesto, siempre será bienvenido. Está bueno que nosotros en una comunidad, en una sociedad donde hay poca comunidad de oyentes, tengamos oyentes todavía y televidentes. Y se interesen por lo que... Y se interesen, por supuesto, tiren temas. Hay muchas cosas para charlar. Vivamos el sábado a las 10 de la noche. Otro en paz. Momento, en paz. Vamos a la pausa, ya regresamos en un ratito. Vamos a estar en comunicación con el doctor Carlos Smith. Mañana se viene el 9 de julio solidario en Arias.